Bueno, ya transcurrieron 5 minutos, no ha llegado nadie, no se ha conectado nadie, eventualmente alguien se conecta un poco más tarde, pero vamos a empezar de todas maneras a dar algunas guías, orientaciones y todo lo demás. La clase pasada les dejé orientaciones sobre la importancia básicamente de considerar los elementos código, canal y contexto en el esquema básico de la comunicación, y profundizamos también en las diferencias de código oral y escrito. Les dejé una tabla de todas estas separaciones, el código oral por un lado, el escrito por el otro, dentro de la PPT, dentro de la presentación de PowerPoint, la tercera presentación, y también se las dejé en archivo PDF por si quieren estudiarla, mirarla, repasarla, etc. Siguiendo la idea de pensar y hablar, abordé también las nociones básicas de la gramática, expliqué sus partes, pusimos acento en la sintaxis, qué es una oración, qué es un párrafo, cómo reconocerlos, ahí recuerdan unos dibujos que habían en la presentación de Power, así como la importancia también de la coherencia textual y los tipos de coherencia que hay que tener presentes, porque la coherencia no es solo una, hay varios tipos de coherencia. Finalmente vimos tono, qué es el tono como actitud y la característica de un texto, además de cuáles son algunos de los tonos que son afines al trabajo diario del periodista. Les dejé un ejercicio que requiere que puedan hacer un video y mandar fotos, y la posibilidad de que si alguien no contaba con esos recursos se comunicara directamente conmigo para darle una alternativa a ese ejercicio. Nadie se ha comunicado aún por ese tema, pero si lo requieren, aún estoy disponible, podemos hablarlo, podemos verlo. Por cierto, además los trabajos de este ramo son importantes, eso quiero que igual lo tengan claro, ya que dada la contingencia van a ser claves para ir mirando su evolución y por lo tanto poder evaluar. La idea es que finalmente, dadas las condiciones, ya nos estamos ajustando, pero pudiera ser, y lo estoy viendo así, un 50% de evaluación por la nota de los trabajos, que ustedes me van a poder ir entregando en la medida en la que se puedan conectar y tengan las posibilidades. Ahí hay un poco de flexibilidad, lo vamos conversando, lo vamos ajustando, así que no se sientan asustados. La idea es que todos puedan hacer sus trabajos, desarrollarlo, ir viendo una evolución en materia de redacción general y un 50% final del curso, que es un trabajo final escrito y todo, que ya les vamos a ir informando las características y viendo también si hay posibilidades de hacer otro tipo de formatos para ese trabajo, considerando también las condiciones a las que lleguemos en unos meses más con este tema de la pandemia y cómo esté la universidad y todo lo demás. Pero bueno, es importante que hagan los trabajos porque me van a servir como criterio para ver cómo va su evolución. Y bueno, se entiende que algunos tengan unos problemas de conectividad y otros impedimentos, pero la idea es que intenten hacerlo, quienes tengan las posibilidades también vayan avanzando, porque así van recibiendo comentarios y observaciones de parte mía, y quienes no también pueden ir entregando en la medida en la que les sea posible, en la medida en la que cuenten con las condiciones. Es importante, sí, esto es fundamental, que lleven un registro de la fecha en la que realizaron el trabajo, ya que ese registro va a ser súper importante para mí, para saber, para ir midiendo un poco también como la evolución. Ya habrán visto que según el programa de hoy nos correspondió una evaluación, que no lo haremos. Sabemos que muchos y muchas siguen con problemas y que sigue básicamente la paralización en apoyo a las personas que tienen dificultades para conectarse. Y bueno, vamos a esperar un poco para esa evaluación, así que para esta clase vamos a seguir abordando algunos contenidos. ¿Sí? Estaba mirando los participantes, aún no llega nadie y probablemente no llegue, pero bueno, sigo adelante para que ustedes este material les sirva de orientación y de guía también para el autoestudio, para quienes tengan las posibilidades de hacerlo. Hoy día vamos a tocar las formas de expresión que les dejé en la presentación de PowerPoint que subí la clase pasada, así que de la clase pasada esta habrían tenido una semana para meterse, revisarla y ver un poco qué es lo que estamos trabajando, que contiene las formas de expresión, descripción, narración y diálogo. Vamos a ver también el estilo directo, el indirecto y el indirecto libre, que también están en esa presentación. Y una que le subí esta mañana, que tiene los contenidos de el uso de comillas y guiones. Y con eso vamos a cerrar la clase de hoy para ir preparándonos también para el material siguiente y ir estudiando de a poquito y por parte.
Los primeros temas que están en la PPT que subí la clase pasada son descripción, narración y diálogo. Vamos a ver como diferido, porque lo tuvieron la clase pasada, pero lo vamos a ver hoy. Y la idea es que eventualmente ustedes puedan ir adelantando un poco de los contenidos para que esta instancia, cuando todos se puedan conectar y todo, sea más bien una instancia resolutiva de dudas y hayan avanzado un trecho. Entonces, al final de cada clase, sí voy adelantando un poco los contenidos de las clases que siguen. Por lo mismo, hoy día les había subido este material que falta, lo subí en la mañana, de comillas y guiones, que también lo vamos a ver si por horario también alcanzamos a revisarlo hoy. Bueno, comenzamos entonces. Yo les voy a compartir mi pantalla para ver la PPT. Compartir pantalla. Y esto debería ser. Eso es. Espero que la estén viendo. Aquí estamos, perfecto. Entonces, formas de expresión y estilos narrativos. Ahí tenemos el primer apartado, narración, descripción y diálogo, y vamos a partir como definiendo algunos conceptos, siempre para partir de un piso. La descripción es una forma de presentar una persona o un objeto tan vívidamente como si lo estuviéramos viendo. Me interrumpo porque tengo una gatita en casa y ahí está maullando. Pero básicamente una descripción es una forma de presentar a una persona o un objeto tan vívido como si lo estuvieras viendo, si lo tuvieras acá. Se presenta un sujeto que puede ser animado, inanimado, o sea, puede ser una persona, un animal, una cosa, un lugar. Se pretende explicar de forma detallada y ordenada cómo es ese sujeto. Para describir hay que observar y enumerar las características que tiene el objeto. Se puede utilizar la comparación también como un elemento descriptor, y allí se observan dos tipos de rasgos: los rasgos diferenciales, características que distinguen a unos objetos de otros, o los rasgos comunes, que son los que los agrupan en clase. O sea, lo que me diferencia y lo que me hace parte del mismo subconjunto. En una narración o la construcción de un relato, sirve ocupar comparaciones para lograr credibilidad a través de la ambientación y también crear atmósfera. También sirve bastante como ocupar comparaciones entre personajes en elementos narrativos. La narración es un relato de hechos reales o imaginarios que le suceden a los personajes en un lugar determinado. Ahora, cuando hablamos de narración, también entramos un poco más en el campo literario, aunque periodísticamente la narración yo creo que es fundamental, es clave para enriquecer los textos periodísticos y darle como igual, de todas maneras, los elementos de la descripción sirven, y sirven mucho. Yo recuerdo ahora que les estaba hablando en un momento en el que yo estaba aprendiendo radio, trabajé casi 7 años en radio, y cuando estaba como recién comenzando en mi práctica, mis primeros despachos, me decían que recurriera a la descripción de los espacios, de los lugares, de las cosas, las vestimentas, las luces, los colores, para enriquecer o para presentar una atmósfera del relato radial. Bueno, tienen radio aparte, pero para que vean que todos estos elementos que de pronto estamos hablando muy en teórico, ustedes pueden aterrizarlos y ocuparlos como herramientas dentro de sus construcciones periodísticas en su día a día. La diferencia que tiene la narración básicamente con la descripción es que la descripción presenta a una persona o un objeto, lo presenta, lo muestra, lo detalla, y la narración cuenta sucesos en un lugar y un tiempo determinado donde participan personas, donde hay presencia de lugares, etc. Entonces la narración hace un cuento, un relato, y la descripción simplemente presenta. Entre los elementos de la narración, bueno, esto lo deben haber visto en sus clases en el colegio, si no, nunca es tarde. El narrador es quien cuenta la historia, y cuando el narrador está contando,
le cuenta a otros, a un tercero, lo que está sucediendo, o puede ser que el narrador sea un personaje y ahí va a hablar en primera persona. Se va a referir a él mismo, va a hablar de un yo, o en caso de que esté hablando de otros, en tercera persona. Los personajes son quienes viven los hechos que cuenta el narrador. Pueden ser personas o animales, incluso objetos animados o inanimados, y cuando los personajes son seres inanimados, se comportan, actúan y sienten como seres humanos. Ahí hay una cosa como interesante de ver. Los personajes tienen una determinada personalidad, aquí hay varios ejemplos: generoso, miedoso, malvado, divertido, neutro, inquietante, etc. Hay varios tipos de personaje también. Si nos metemos más en literatura, eso es bien entretenido. Están los personajes principales y los secundarios. Entre los personajes principales está el protagonista, quien lleva la parte más importante de la acción y suele tener un antagonista o a quien debe enfrentar. Y también existen deuteragonistas, que son los segundos personajes más importantes, aunque no son el protagonista, o tritagonistas, entre otro tipo de personajes. Y ahí hay un desglose grande y bien interesante, y que nosotros podemos aplicar también en la construcción de nuestros relatos periodísticos. Si es una nota, por ejemplo, referida a alguna organización que está haciendo un bien, un movimiento social, por ejemplo, que se va a manifestar a Plaza Dignidad, podríamos como verlo al movimiento como un protagonista, y podríamos describir quiénes son los que encabezan este movimiento en particular, y categorizarlos en distintas clases. Eso ya es más literatura, pero sí es interesante que tengan esa noción general para la construcción de relatos. Básicamente esta primera clase, parte de la clase es la construcción de relatos, desde cero, digamos. Y bueno, tenemos narrador, tenemos personajes y tenemos la acción, que son los hechos que se cuentan. Digo, bueno, la narración, y vamos a los hechos que se cuentan. La narración tiene partes. Hay un marco, que es la ubicación espacial y temporal donde se desarrolla el escenario, el contexto, y la trama, el conjunto de hechos que le ocurren a los personajes. La trama, a su vez, tiene partes. Esto es como el conjunto del subconjunto del subconjunto. Y las partes de la trama están marcadas por el acontecimiento inicial, un gatillo de la acción, el hecho que va a desencadenar una historia. Me acuerdo cuando estudiaba literatura, mi profesor decía: hay una habitación vacía, un hombre que camina con un traje negro impecable, brillante, elegante, mirando hacia el frente sin percatarse que unos pocos metros más adelante hay una cáscara de plata. Ese sería como el momento justo antes de que se accione el gatillo. Y lo que les estoy contando es el típico ejemplo en literatura de mise en abîme, o puesta en abismo, que es el momento donde vemos que todas las acciones de la trama se aproximan hacia un punto, hacia un final, un desenlace que sabemos cuál posiblemente es, pero que aún no ocurre. En este caso, el gatillo es el que desencadena una acción. La reacción es la respuesta que provoca en algún personaje, normalmente en el protagonista, pero puede ser otro personaje. Acción son los hechos que se viven y que se van entrelazando para poder construir la trama, finalmente. La trama la pienso como un tejido, donde cada una de las hebras de estas acciones o de estos acontecimientos se unen. Las acciones básicamente son el eje de la trama. Sin acciones no habría nada que relatar. Esto es súper importante, sobre todo cuando estamos contando cuentos, narrando sucesos y fenómenos. Si estamos en un plano más bien contemplativo, hay más espacio para la descripción. Y bueno, la solución, que es el desenlace final. Como les decía, la narración y el periodismo tienen una directa relación. Hoy todos los productos que realizamos pueden entenderse como historias, como relatos. Y ahí les pongo una palabrita en el PPT clave, que es storytelling. Y si se fijan, tendemos a hablar mucho y a ponerle mucha importancia a las palabras en inglés. Pero básicamente este es el concepto de contar historias. Así es simple. Storytelling es
ir contando una historia. Y acá tengo la imagen del libro abierto con una serie de fenómenos, de objetos, de relaciones, de acciones, de personajes que pueden aparecer ahí. Lo que me interesa es que sepan que esta palabra, el storytelling, hoy día lo aplicamos un montón, se ocupa muchísimo, y está súper de moda. Es como que se hubiera redescubierto el viejo arte de contar historias. Ahí, de hecho, les pongo algunos ejemplos, el storytelling en Instagram, consejos útiles para ganar seguidores adecuados. Acá voy a hacer un poco como de un espacio de broma o quizás hasta de chiste, porque si bien el contar historias es como uno de los primeros artes de la humanidad y costumbres de la humanidad, hoy día es un concepto súper avanzado de marketing. Y no sé si súper avanzado, es básico, pero es fundamental. Entonces hay cursos de storytelling para todo tipo de actividades. Por ejemplo, ahí ven en los consejos útiles para ganar seguidores adecuados en Instagram, el curso en línea Storytelling, cómo contar historias periodísticas con datos, que igual esto es muy interesante, o sea, cómo hacer que el periodismo de datos se transforme en más interesante y más vívido. Zipper juega un poquito con eso, aunque conocen Zipper, ¿cierto? Aunque Zipper a esta altura, en mi opinión, tiene artículos muy, muy largos que como que no se adaptan mucho al formato de internet, entonces la gente normalmente se queda como con las primeras frases o los títulos como principal enganche, pero han desarrollado un estilo cuando son de notas o de datos muy duros, de contarlos, de relatar el proceso periodístico, de cómo llegaron a esos datos, que de pronto si uno se da como el tiempo y la paciencia de leer, puede ser mucho más interesante que presentar el dato así fríamente. Miren, acá hay más imágenes, tenemos The Power of Emotional Storytelling, el poder emocional del contar historias. También estas son promociones, promociones simples que yo así como googleando en internet encontré. El curso online de storytelling para emprendedores, y si se fijan como toda la trama conceptual que hay ahí, todo lo que necesitas saber sobre mi curso de storytelling, o sea, estar en una promo para tomar el curso, pero no dejan de llamar la atención el tipo como de diseños también, o las gráficas vinculadas, el sujeto que tiene como las cosas girando y controladas en la palma de su mano arriba, y abajo los vínculos entre el celular, el mirar, la lupa, el hablar, las interacciones de internet, los calendarios, el programar, el dinero y otros elementos. Ahí dice storytelling para marketing, ventas, emprendedores y liderazgo, y está la última imagen donde está la manito así, y van todos corriendo y un hombre con una banderita. Herramienta para el liderazgo, también lo ocupan al storytelling, y podemos seguir, esto es impresionante si ustedes hacen la búsqueda por internet. Taller de storytelling, una herramienta novedosa para equipos de trabajo. Ese me gustó, por eso lo puse, porque además acá en esta pantalla ven como una dualidad estilística, ¿no? Así como el superhéroe emprendedor con su capa, que es marketing, 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 y él domina el arte del storytelling con un hombre así claramente intelectual, mirando los dados, la teoría de los juegos y el comercio, porque también está ahí como el saquito de dinero. Este del lado derecho mío dice: domina el arte del storytelling, las claves para atraer y persuadir a través de una buena historia. Y el que es más lúdico dice: el arte de transmitir ideas conectándonos emocionalmente a través de historias. Finalmente, ¿por qué les muestro esto? Y si ustedes hacen una búsqueda por internet, de verdad que se van a sorprender, divertir, y yo creo que reír un poco. Yo me reí bastante haciendo el ejercicio. Cómo se ocupa un concepto tan básico, tan simple, que se ve en los colegios y que ahora lo estamos repasando, que es el contar historia, el tener claro y poder organizar los personajes, los sucesos, los acontecimientos, la trama, qué primero y qué no, para ir controlando los momentos emotivos de un relato, de una narración, y así poder influir de mejor manera sobre la persona que te está leyendo, o escuchando, o viendo en la cámara, porque finalmente cuando hacemos periodismo estamos contando atrás de, más allá del formato, historias, de todas maneras.
Entonces, muy interesante. De hecho, hay un montón de, aquí me detengo un poco, hay un montón de teorías para el periodismo de la importancia de contar en tres, como introducción, desarrollo, conclusiones, y cómo el contar en tres es imbatible en redes sociales. O sea, un post va a tener, y ustedes pueden hacer el experimento, si ustedes ponen, por ejemplo, 5 imágenes, fotos. ¿Han visto la gente que sube a las redes sociales fotos como de sus vacaciones y sube así como 8 fotos, y de esas 8 fotos, 3 son casi iguales? Hay un sujeto así, después está así, y después está así, pero es como la misma toma, el mismo espacio, haciendo la misma actividad, y tienes, no sé, 3 tomas más de 2 personas interactuando en distintas posiciones, pero interactuando finalmente, y tú dices, ¿por qué este ser humano sube tantas veces como el mismo concepto de foto? A mí me pasa eso, es como, dale, vas a mostrar las fotos de tus vacaciones, si tú quieres mostrar las fotos de tus vacaciones, es un ejemplo. Eh, Cuéntame una historia, cuéntame cuando ibas llegando en el avión, miraste hacia afuera, o en el tren, o en el bus, o en lo que sea que viajes. Estoy pensando en estas típicas, por eso avión, ¿no? En estas típicas como fotos escandalosas de las redes sociales de quiero mostrar que tengo, que puedo, que viajo, que hago. Pero si ese es el caso, si quiero mostrar, entonces no sé, voy llegando en el avión y veo las nubes, después veo palmeras y eh, unos lagos o unas aguas paradisiacas, después veo un primer plano de mi copete, ahí tropical con la peñita, después veo, no sé, no, me veo a mí y a mi pareja jugando al borde de la playa, y después veo el atardecer. Ahí se cuenta una historia. Y si ustedes se fijan, en general, las historias que se cuentan, o sea, cuando se suben posts incongruentes versus posts que cuentan historias, les va muchísimo mejor a los que cuentan historias. Y dentro de los que cuentan historias, si se suben selecciones largas de 10 fotos para contar una historia, contra incluso los que suben, ocupan el concepto de 3, la regla de 3, que es contar más básico, les va mucho mejor a los que aplican la regla de 3. Todo esto es como tips básicos de storytelling para redes sociales, pero en verdad tiene un efecto. Uno lo puede ver, observar, medir. A uno mismo le pasa cuando ve 1000 fotos del mismo tipo y dice, ¿por qué? A mí me pasa. Sigo entonces el diálogo. Vamos a seguir hablando un poquito del contar historias. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es la voz directamente de los personajes, ya no de un narrador que hable en tercera persona de los otros o en primera persona de sí mismo, sino que de los personajes hablando directamente. Se trata, esto en gramática, de un prototipo textual, así se llaman, que muestra de manera directa lo que dicen los personajes sin la necesidad de un narrador. Acá el narrador se saca, se omite, y es un momento de la narración donde, bueno, el narrador introdujo, dejó hablando a la mamá con la hija sobre cómo hacer un rico queque de chocolate, y después sale el narrador y tú escuchas directamente la voz de la mamá, bueno, mira, necesitas tal y tal ingredientes, la hija, cuánto de fuego le pongo, etcétera, por decir alguna cosa. Mamá e hija, papá e hijo. Es una cosa sin género esto. Cualquiera puede hacer un queque, y espero que en esta cuarentena hayan hecho muchos queques. Pero sí, se trata de desaparecer la voz del narrador. Siempre implica una conversación o un intercambio discursivo entre por lo menos 2 individuos interactuantes. Esto es súper básico y súper lógico. Si tú sacas al narrador y dejas un personaje, tiene que tener a alguien con quien dialogar, ¿no? O sea, evidente. Al menos 2 individuos interactuantes. La diferencia con la narración, yéndose para atrás, es que la narración necesita que haya una persona que diga lo que está pasando, que caracterice las acciones, que detalle, que relate. El diálogo no, el diálogo es directo. Y la diferencia que tiene entonces el diálogo con la descripción es que el diálogo deja ver directamente lo que dicen los personajes, y la descripción presenta las características de un sujeto. ¿Se entiende? O sea, hay una diferencia con la descripción. El diálogo va a dejar ver directamente lo que está pasando, y en una descripción va a haber una mente que va a ir presentando las características del sujeto. Eventualmente una persona, una voz, muchas veces una voz omnipresente. ¿Recuerdan esto del colegio, de los tipos de narración?
omnipresente, es decir, que sabe todo lo que va a pasar o todo lo que va a ocurrir. O una voz racional, en el caso, por ejemplo, de los ensayos o de los textos académicos, es una voz racional la que supuestamente con cierto aire de distancia y neutralidad te transmite determinadas características. Vamos ahora a los tipos de narración. Tenemos los estilos directo, indirecto e indirecto libre. El directo básicamente es el narrador o narradora el que está escribiendo literalmente la conversación de los personajes, que era un poco lo que hablamos. Las palabras o pensamientos de los personajes se reproducen tal cual fueron dichas o pensadas sin cambiar o añadir o quitar nada. Supuestamente es directo, por eso es estilo directo. Traduce el lenguaje escrito las mismas palabras y entonaciones de la conversación utilizando recursos como los guiones, que lo vamos a ver en un ratito más, el guión largo, para indicar que habla un personaje, o el nombre del personaje directamente. Porque no sé si han visto, pero los guiones de teatro, o sea, se llaman guiones, el relato de una obra de teatro se llama guión, pero además está escrito con guiones, por eso se llama guión, porque tiene guión, texto de la persona que está hablando. O en algunos textos que no son, por ejemplo, los de teatro, aparece el nombre del personaje, indica la acción. En los de teatro también, porque es como nombre y diálogo. Así que puede ser guión o puede ser 2 puntos. Cualquiera de las dos se ocupa. El guión de teatro sirve mucho para ver porque están los dos formatos ahí. Y se ocupan también los paréntesis, donde van las aclaraciones sobre el carácter y los movimientos del personaje. También los signos de interrogación, exclamación y un montón de otros recursos. Ahí hay un ejemplo, dice Patricia dijo, 2 puntos, comillas, me encanta leer ya que es como si entrara a otro mundo. O sea, en el estilo directo tú dejas que tu personaje exprese directamente sus ideas. Eso es como todo y lo básico que hay que entender. En el estilo indirecto, el narrador o narradora nos va a contar la conversación que mantienen 2 personas, pero en tercera persona. O sea, él está viendo, observando, es testigo de lo que están conversando estas 2 personas. Esto lo hace para dar cohesión y sentido, y ocupa algunos recursos que permiten dar esos contextos. Por ejemplo, las oraciones que van unidas mediante verbos o enlaces, dijo que, sabía que, como recién nos pasó Patricia, dijo 2 puntos, y ahí la dejó hablando, eso en el directo. En este sería, Patricia decía que le encantaba leer, ya que era como si entrara a otro mundo. Que no es lo mismo a Patricia dijo, 2 puntos, tal cosa dijo, sino que Patricia comentaba que le encantaba esto porque ella pensaba que decía esto, o ella sabía que... Ahí están esas oraciones unidas, con verbos y enlaces. También se ocupan nexos o conectores que unen párrafos e ideas, como en fin, pero, que es como para unir una conversación con el resto de lo que se está narrando o del resto de lo que se está contando, que muchas veces es el contexto, y formas verbales en tiempos distintos a los de la conversación, que pueden incluso adelantar sucesos, como exigiría, vendría, lo que más tarde ocurriría, etc. El estilo indirecto libre es una mezcla entre estos 2 estilos. El narrador lo utiliza cuando sus propias palabras nos reproducen la voz de los personajes, es decir, nos resume palabras o pensamientos, ya que solo producirá lo que a él le parezca conveniente. Patricia decía que le gustaba mucho leer, pues se sentía como transportada a un mundo especial. Si se fijan, hay una diferencia súper importante entre los 3 tipos de texto. Primero tenemos, Patricia dijo, me encanta leer, ya que es como si entrara a otro mundo. Esto es lo que literalmente dijo Patricia. Me encanta leer, ya que es como si entrara a otro mundo. Pero en el estilo indirecto, él nos cuenta lo que decía Patricia. Patricia decía que le encantaba leer, ya que era como si entrara a otro mundo. Y en el indirecto libre, él nos va a contar exactamente lo que está pensando Patricia, sin que haya mucho de Patricia en ello. Y dice, Patricia decía que le gustaba mucho leer, pues se sentía como transportada a un mundo especial. Si se fijan, acá hay más información, porque en el primero es como si entrara a otro mundo. En el segundo es un mundo especial, tiene como otra connotación. Oh, se acabó el PowerPoint. Bueno, esto con el estilo directo, indirecto e indirecto libre. Dejo de
compartir un segundo. A ver qué más les puedo como complementar respecto a esta información. Algunas cosas de la descripción pueden ser. Bueno, hay algunas normas para introducir diálogos en la narración. Hay que diferenciar la parte narrativa de la parte que se dialoga. Siempre eso hay que tenerlo súper claro. Debe quedar claro qué personaje está hablando en cada momento. Es muy importante. Esto es bueno que lo tengan como un adicional. Pero no se debe abusar si está claro de quiénes son, como reiterándolo y reiterándolo y reiterándolo, y aquí recordamos un poco lo que decía la clase pasada sobre la necesidad de la brevedad. El lenguaje de cada personaje debe estar en consonancia con su forma de ser y de actuar y sus características, esto para darle verosimilitud al relato. La verosimilitud es un concepto narrativo literario que es fundamental, o sea, si tú lees una cosa que te parece que es en ridícula o que te parece que no es lógica, el relato pierde de todas maneras su importancia y su credibilidad, y en verdad no lo pescas más. El diálogo escrito debe ser tan espontáneo como el diálogo oral, con interrupciones, con exclamaciones, mediante una raya. Bueno, esto cuando estamos narrando en general, porque si recuerdan las diferencias como de los formatos, de los estilos y de los tonos que vimos la semana pasada, hay en distintas formas de referirse a distintas audiencias, pero si queremos transmitir emociones en el marco de que esto es un relato, una historia, una narración, sí es importante que el diálogo sea espontáneo. En la escritura, la intervención de cada personaje se escribe en línea aparte y se separa de la parte narrativa mediante una raya. Al escribir una historia también se van intercalando descripciones y diálogos en la narración. Esto es súper importante para periodismo. Yo creo que los textos periodísticos son más entretenidos, captan más la atención y la gente se engancha mucho mejor con ellos cuando alternamos narración, descripción de los hechos. Las descripciones van a permitirnos crear el ambiente, por eso se intercalan, y los diálogos permiten conocer a los personajes. Entonces ahí tenemos una panorámica más general, ambiente-personaje. Podemos llegar a través de dos vías. Y a través de las palabras van dando viveza a la narración, las palabras que tienen los propios personajes, y por eso también ahí pasa a ser importante agregar diálogos directos, muchas veces. Hay que observar y seleccionar los detalles que son más importantes, esto en torno a la descripción, porque tampoco, bueno, normalmente en los formatos periodísticos, no sé, radio, tele, etcétera, tenemos poco tiempo, y como hay poco tiempo, tenemos que observar lo fundamental, lo más clave, lo que de alguna manera nos enganche directamente a la atmósfera de la situación, y observar los datos siguiendo un orden, que muchas veces tiene que ver con describir de lo general a lo particular, o sea, mostrar el escenario primero y después ir al foco, o si es que se opta por otra estrategia narrativa puede ser de otra manera, pero en general se suele describir primero lo más amplio y ir a lo más pequeño, de los primeros planos a los planos de fondo, desde afuera hacia adentro, de izquierda a derecha, describir básicamente el proceso. Primero lo situamos en un espacio, a los objetos y a los personajes, con precisión, a través de esta descripción, y después describimos un proceso, y su desenlace y su final. Y siempre es bueno terminar con un buen remate. En un ejercicio, por ejemplo, respecto a los estilos, tendríamos como tres formas, ¿no? Antonio dijo que cómo no se le había ocurrido antes. Piensen qué estilo podría ser ese. Es estilo indirecto aquel. Antonio dijo que no se le había ocurrido. Él dijo que no se le había ocurrido, es indirecto. El narrador cuenta que Antonio dijo que. O cuando Antonio dice, ¿cómo no se me ocurrió? Obviamente es estilo directo. Y ¿cómo siendo aquello tan sencillo no se le había ocurrido a él?
como una reflexión de un libro que podría estar perfectamente relatando los hechos y la situación que vivió Antonio sin que pase por él, que es el estilo indirecto libre. Esto básicamente con los estilos, con las formas de expresión y narración. Son las 12:20. Así que alcanzamos a ver lo que son básicamente los elementos estilísticos para poder hacer bien narraciones y diálogos, sobre todo los diálogos, y que tienen que ver con la redacción de los textos también en la medida de donde, como tú citas, porque el uso de comillas, que es lo que vamos a ver ahora, remonta a la cita, o como tú cortas las palabras con los guiones, o unes las palabras con los guiones. Entonces vimos básicamente la construcción del relato, y ahora vamos a ver un par de herramientas que nos permiten ir posicionando ese relato en el texto. ¿Sí? Entonces vamos a revisar otra presentación, les voy a volver a compartir pantalla. Ahí está. Tenemos el uso de comillas y guiones, que es lo que vamos a ver a continuación. Estos son 3 tipos de comillas. Me imagino que hay uno que ustedes reconocen más que otro. No sé si han visto el primero, el de arriba, esta comilla como cuadrada que ocupa todo el largo de la oración, o sea, va como en línea a las palabras. La segunda comilla es arriba, por eso uno hace así. Y la otra comilla también es arriba, pero en vez de ser doble, tiene una sola patita. Para que las diferenciemos, las comillas son un signo ortográfico doble, salvo la última que no es doble, del cual se usan diferentes tipos en español. Las comillas angulares, también llamadas comillas latinas o españolas, las inglesas y las simples. Las comillas inglesas y las simples se escriben en la parte alta del reglón, como les decía, mientras las angulares se escriben centradas, era lo que les comentaba antes. Básicamente son signos ortográficos dobles porque tú pones uno al principio y uno al final, independientemente de que la comilla simple no tenga 2 patitas, sino que tenga una, siempre va primero una comilla y después otra comilla. Los textos impresos, la RAE recomienda utilizar en primera instancia las comillas angulares, estas cuadradas, reservando los otros tipos para cuando se deban entrecomillar partes dentro de un texto que ya está entrecomillado. En este caso, las comillas simples se emplean en el último lugar. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo claro, que hay comillas angulares, y luego vienen las inglesas. Antonio me dijo, 2 puntos, porque pasamos a estilo directo, vaya cacharro, ahí hay otra utilización de comillas, que en este caso son las simples, que se ha comprado Julián. ¿Por qué se ocupan comillas de comillas de comillas? Si hay 3 comillas. Primera, cacharro, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero cuando uno quiere como cuestionar el significado de una palabra, ocupa comillas. Entonces ese cacharro que se ha comprado Julián puede que sea un auto de lujo de primer nivel. O sea, si hay una ironía ahí, vaya cacharro que se ha comprado Julián, puede que sea una ironía, o puede que estén destacando el hecho de ocupar un lenguaje con un dialecto específico y que en otros idiomas no se entiende la palabra cacharro y la entrecomillen, que es otro uso de las comillas. Entonces ese es el primer uso que está ahí. El segundo uso es vaya cacharro que se ha comprado Julián, que es el que está entre las inglesas, que es básicamente para poder hacer la cita libre, para empezar a ocupar el estilo libre, porque cuando uno se refiere a lo que está diciendo otra persona de forma directa, siempre va entre comas, y la comilla general porque está citando todo este diálogo, que en este caso son las angulares. Las comillas se escriben pegadas a la primera y la última palabra del periodo en el que se marcan, y van separadas por un espacio de las palabras o signos que las preceden o las siguen. Pero si lo que sigue las comillas es de cierre es un signo de puntuación, no se deja espacio. Eso es básicamente con cómo se organiza la oración en su interior. Usos. Para marcar la producción de citas textuales, que era lo que les decía antes, que tiene que ver con el orden de las comillas. Si el texto que se produce consta de varios párrafos,
Antes era costumbre, antes en la antigüedad, esta regla ya cambió, era costumbre colocar comillas de cierre al comienzo de cada uno de ellos, salvo, claro, está en el primero que se inicia con las comillas de apertura. Entonces, dice Rafael Lapesa en su obra Historia de la Lengua Española, a propósito de los germanos, y ahí ocupa directamente las comillas angulares, en el año 409, un conglomerado de pueblos germánicos, vándalos, suevos y alanos, porque en esos momentos esto es muy antiguo, es un texto muy antiguo, y de hecho estamos haciendo referencia a una costumbre muy antigua, los suevos eran los suecos, y así, atravesaba el Pirineo y caía sobre España. Así quedó cumplida la amenaza que secularmente venía pesando desde el Rin al Danubio. Y si se fijan, hay una coma antes de la cita directa, ahí en el año 409 hay una primera comilla angular, después cierra esa comilla angular donde dice y caía sobre España, y después hay otra comilla además para cerrar al final. Bueno, eso se hacía antes, eso ya no se hace. Si lo ven es porque es una forma antigua, si lo ven en textos antiguos. No significa que esté mal, como hemos hablado varias veces en clases de redacción, la lengua es una convención, pero esta convención ya se dejó de usar. Hoy lo normal es reproducir la cita con sangrado respecto del resto del texto y generalmente en un cuerpo menor. En este caso ya no son necesarias las comillas. Dice Rafael Lapesa en su obra La Historia de la Lengua Española, a propósito de los germanos, en el año, y si se fijan ya no hay comillas, acá se sacaron todas las comillas. Y ustedes se preguntarán, no, voy a pasar a la siguiente diapositiva antes de hablar de eso. Bueno, sobre los usos. Cuando se intercala, una cosa sobre la PPT anterior. ¿Se fijan que allí hay unos, como una especie de corchetes cuadrados con 3 puntitos? Esto es un signo de ortografía, un constructo ortográfico que se ocupa básicamente para decir que la obra continúa o que se cortó en un pedazo, que esto es solamente una parte inicial. En este caso la obra continúa, porque hace un enunciado que empieza con mayúscula, bla, 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 en el año 409, bla, 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 y caía sobre España, puntito, puntito, puntito. Esto es que sigue. Podría estar este cuadrado o estos paréntesis en curvos, a veces aparecen en cuadrados y a veces en curvos, al final de la frase o al inicio de la frase. Si están al inicio, es que hay harto texto dicho antes de lo que voy a citar. Y es súper necesario ponerlos, uno no puede llegar y poner como el pedazo tal cual de donde lo sacó. Esto es fundamental para los usos del APA, que les van a pasar en la escuela, y de hecho estaba viendo que dentro de las preocupaciones que tenían ustedes como estudiantes estaba el uso del APA, que son las normas de citación. Bueno, uno no puede llegar y sacar un pedazo y ponerlo. Si lo que uno quiere poner es una frase que sigue, tiene que poner los 3 puntos al final. Si lo que uno quiere poner es una frase que tiene mucho contexto anterior, uno tiene que poner los 3 puntos previos, porque tienes que indicarle a la persona que te lee que esto está dentro de otro contexto y darle la posibilidad de ir a revisar ese contexto. Porque si no se descontextualiza la frase, básicamente. Como muchas personas dicen, me descontextualizó la cita en las entrevistas. Bueno, eso pasa cuando uno no hace de forma correcta la citación. Muy importante. Bueno, en usos, cuando se intercala un comentario del transcriptor con una cita, este debe marcarse entre rayas o guiones, sin necesidad de cerrar las comillas para volver a abrirlas después. Eso es lo importante, que de pronto la persona que está transcribiendo la cita o el narrador tiene algún comentario sobre quién dijo o qué hizo o etcétera, y no es necesario que interrumpa toda la frase y que cambie el estilo, si ya estabas ocupando estilo directo, por ejemplo. Entonces dice, es imprescindible, señaló el ministro, entre rayas, que se refuercen los controles sanitarios en las fronteras. Ahí está claro. Bueno, también se encierran entre comillas las palabras textuales que se producen dentro de un enunciado en el estilo indirecto. Acá hay un ejemplo. Desde Medicus Mundi reconocieron ayer sentir
impotencia y congoja por el asesinato y exigieron un compromiso de la autoridad para el esclarecimiento de estos graves hechos. Si se fijan, están las comillas angulares y luego las inglesas. Y las inglesas citan directamente lo que están diciendo desde Medicus Mundi. La inclusión a través de las comillas de un texto literal dentro de un encrucijado en estilo indirecto es aceptable siempre y cuando, o sea, lo que habíamos visto antes, se acepta siempre y cuando no se incumpla alguna de las condiciones impuestas por el estilo indirecto, como por ejemplo, la correlación de tiempos verbales, los tiempos verbales tienen que ir en línea, o cambios determinados de pronombres y adverbios. No sería aceptable, por lo tanto, un enunciado como el siguiente. Mi madre nos recomendó que no salgáis a la calle sin abrigo. ¿Por qué está mal? Porque mi madre nos recomendó a nosotros, y está hablando en un tiempo verbal determinado, que no salgáis. Salgáis es otro tiempo verbal. Entonces hay una incongruencia verbal y por lo tanto se cae la cita. Ahí tendría que decir, mi madre nos recomendó que ocuparlo como otro tipo de estilo, así como decirlo, narrarlo en indirecto. Mi madre nos recomendó que no salgan a la calle sin abrigo, o mi madre nos recomendó no salir a la calle porque, sin abrigo podemos enfriarnos. Por ejemplo, mi madre nos recomendó que salgamos con abrigo porque sin él, comillas, podríamos resfriarnos. Porque ahí tú dejas a la madre diciendo literalmente lo que dijo, sin cambiar el tiempo verbal. Espero que se entienda. Si hay dudas, en algún momento me pueden consultar, no hay ningún problema. Todas estas cosas son como el detalle del detalle de cómo se usa, y durante este rato que queda vamos a seguir en eso. Ahora, ustedes tienen la presentación de PowerPoint, así que la pueden consultar directamente y pueden consultar también guías, porque, entre paréntesis, esto del uso de guiones y de citas, de comillas para las citas y guiones, está dentro del diccionario prehispánico de dudas que habíamos hablado en las primeras clases, y lo pueden encontrar por internet. Ya al final de la clase les voy a dar la referencia. En esta parte me detengo, sí, porque voy a ir para arriba. Yo les dije que estaban las comillas angulares, las inglesas y las simples, y hemos hablado que van comillas dentro de comillas dependiendo de las categorías de la información, por eso el orden de comillas aquí en la PPT. Y ahora estábamos hablando un poco de los usos, de cómo uno puede entrecomillar siempre y cuando no caiga en faltas ortográficas, a la gramática o incongruencia. Pero ustedes me dirán, yo jamás en la vida he visto la comilla angular, también llamadas latinas o españolas. ¿Lo ven ahí? Y eso es porque estas comillas se ocupan muchísimo en España. Acá por eso les puse, ojo, uso en Chile y América Latina. Vamos a cambiar un poquito el tono de la forma en la que se venían dando las presentaciones, porque esta comilla se ocupa principalmente en España. Si ustedes se fijan, en América Latina y en Chile es muy raro que se ocupe. Se ocupan algunos textos donde hay intercambios lingüísticos con personajes de habla hispana, o textos muy, muy, muy formales que están escritos desde chilenos para hispanos. Presentaciones de tesis doctorales y otros tipos de cosas, documentos científicos, etc. Pero la verdad es que se ocupan muy poco. Nosotros tendemos a ocupar esta comilla y esta comilla, o sea, la comilla inglesa ahí y la comilla simple ahí. Hoy esto de compartirles la PPT me sirve como un pizarrón. Entonces, voy a reescribir para adelante en todo lo que sigue en la presentación las cosas con las formas de ver las comillas que nosotros ocupamos, donde esta comilla, que es la inglesa, es una de las más utilizadas, y esta la ocupamos poco, y la ocupamos poco en función de subordinarla a la otra comilla. Normalmente lo que hacemos en Chile o América Latina es que ocupamos esta comilla para todo, y cuando tenemos que citar algo, mi papá me dijo, y tenemos que ocupar otra comilla, sal de ahí, cabro chico, coma.
porque estaba muy ocupado limpiando el ducto de ventilación, ahí ocupamos la comilla simple, ahí recién ocupamos la comilla simple. Pero tenemos que mantener esta otra comilla. ¿Y qué pasa si tenemos una tercera subordinación, o sea, otra comilla dentro de comilla dentro de comilla? Lo que normalmente hacemos en América Latina, en Chile, es cambiar el estilo y intercalar esto con narración, con diálogo, con contexto, y después pasar de vuelta al estilo directo. Pero no mantenemos estilos directos muy largos. Y eso es una característica idiomática de esta zona del mundo. Nosotros hacemos frases mucho más cortas que estos estilos directos larguísimos, que a veces sí ocupan en España, y si ustedes piensan desde la tradición de la literatura española, donde en los textos antiguos eso se ve muchísimo, como los estilos directos largos, donde comillas subordinan a otras comillas, ideas subordinan a otras ideas. Claro, España ha ido transitando desde ese momento, pero de todas maneras mantiene una cultura que viene desde ahí, por lo tanto no puede negar su historia y debe ocupar y seguir ocupando estas tres categorizaciones en los entrecomillados. Nosotros, as, normalmente, y esto es por uso, no porque le queramos discutir, sino que porque nuestra idiosincrasia, nuestra cultura se ha dado así, ocupamos la inglesa, ocupamos esta comilla para las subordinaciones de idea, y normalmente saltamos de tipo de estilo para que la cita se reduzca y después puedas entrar a otra cita. Todo lo que sigue abajo en la presentación está escrito bajo esa lógica. Entonces, usos de las comillas. Para estos paréntesis son reglas súper largas que yo se las resumí y se las acoté. Acá se ven largas igual, pero en los textos originales del diccionario prehispánico de dudas están mucho más detallados y mucho más relacionadas la una a la otra. Quiero decir, por ejemplo, en el uso 1, que acá sale como una redondelita, hay como el 1, el 1.1, el 1.1.1, el 1.1.3 y así. Entonces, esto es como un gran resumen y más centrado en general y que ustedes tengan una idea de lo que sí les va a servir y de no tanto detalle que puede confundir un poco. Vamos a los usos. ¿Para qué se ocupan las comillas? Para enmarcar la reproducción de citas textuales, que es lo que hemos venido hablando todo el rato. Antes en función del orden de la oración, ahora lo tengo como regla fija ahí. Hasta en el latín sabías maldecir el pillastre, pensó el padre. Ahí estamos citando una cita del padre y luego explicándola y contextuándola. Esto es de una obra que se llama Clarín Regenta, que ocupan también harto la Real Academia Española para los ejemplos, para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar, procede de otra lengua o se utiliza irónicamente con un sentido especial. Eso era lo que les decía antes con... ¿dónde estaba ese ejemplo? Algo del cacharro, ¿no? Vaya cacharro que se ha comprado Julián. Ahí está ese sentido, que ese cacharro, si estamos ocupándolo irónicamente, pudiera ser un tremendo auto de lujo y uno le dice el cacharro, cosas del habla. Pero también se ocupa no solamente para el sentido irónico, o para también como para darle una especialidad a las cosas. Pensé en dibujos animados. Madoka me dijo que era mágica. Pensando como en clásicos de la animación, es un ejemplo. Mágica, ahí tiene una connotación especial. Ella era mágica. ¿Y qué quieres decir con mágica? Ahí lo destacas y le das un sentido especial. Salvo que estés ironizando y digas, ella era mágica, para querer decir que no era absolutamente nada, que era una persona normal. O también se ocupan cuando es impropio vulgar, como querer decir garabatos o barbarismos o básicamente improperios de la lengua que normalmente la Real Academia no se aceptan, pero tú los quieres como citar porque te pareció, no sé, importante que quede dentro de la obra que estás escribiendo. Puede ser, por ejemplo, un texto judicial donde ellos se trenzaron a discusiones y se maldijeron y se dijeron todo tipo de cosas y eso tiene que quedar escrito en un acta, y el acta, al ser un documento formal judicial, no debiera tener el puteo, pero ellos, para poder escribirlo dentro del acta, entonces pueden ponerlos entre comillas.
Cuando en un texto manuscrito se comenta un término desde un punto de vista lingüístico, este se escribe entrecomillado. Por ejemplo, la palabra cándido es esdrújula. O sea, ya cuando esto es como meta literatura, hay varias cosas así que nos vamos a topar. Como cuando estás hablando de lingüística, la lingüística enuncia de esta manera. Cuando queremos decir la palabra cándido, es esdrújula. En obras de carácter lingüístico también, las comillas simples se utilizan para marcar significados. Esto lo deben haber visto en diccionarios. Pesquen un diccionario de papel, de eso antiguo, o vayan a la RAE online, pero más bacán el diccionario de papel porque aparecen 10.000 de estas cosas. La voz apicultura está formada a partir de los términos latinos apis, abeja, y cultura, cultivo, crianza, como típico de diccionario. Seguimos con los usos. Para citar el título de un artículo, poema, el capítulo de un libro, un reportaje en general, cualquier parte dependiente dentro de una publicación, los títulos de los libros, por el contrario, se escriben en cursiva cuando aparecen en textos impresos en letra redonda o viceversa, en redonda si el texto normal va en cursiva. Redonda se llama la letra que está normal de pie y cursiva cuando está de lado, ¿sí? Como los nombres hispanos para los tipos de letras. Ahí hay un ejemplo súper claro. Ha publicado un interesante artículo titulado El léxico de hoy, en el libro El lenguaje. Y si se fijan, el lenguaje está la primera con mayúscula porque es el nombre de la obra, y todo el resto del texto está en cursiva, y el lenguaje está de pie. Esa es la forma correcta de citar los textos. Esto sirve para los APA. Cuando ustedes nombran un libro, el libro va en letra derecha si es que todo el resto del texto va en cursiva, o en cursiva si todo el resto del texto está en derecha. Es súper importante. Para combinar con otros signos también, esto es como una subcategoría de tipos de uso, los signos de puntuación correspondientes al periodo en el que va inserto el texto entre comillas se colocan siempre después de las comillas de cierre. ¿De verdad ha dicho hasta nunca? Esto básicamente quiere decir que si tú vas a poner una cita dentro de una idea, que es una pregunta o es una exclamación, pones la cita adentro y luego pones los signos de exclamación o de interrogación, etc. El texto que va dentro de las comillas tiene una puntuación independiente y lleva sus propios signos ortográficos. Por eso, si el enunciado entre comillas es interrogativo o exclamativo, los signos de interrogación y exclamación se escriben dentro de las comillas. Le preguntó al conserje. Llegué a comillas. ¿Dónde están los baños, por favor? O sea, acá él separa, a diferencia del anterior, donde está dentro de una única oración, acá se separa para pasar a un estilo directo y libre y citar la pregunta que él hizo. Si se fijan, hay diferencias entre una forma y otra. Esta regla debe excluirse el punto, bueno, porque los puntos siempre van después de las comillas, cuando el texto entrecomillado ocupa la parte final de un enunciado texto, porque tienes que poner un punto final. Es una norma súper básica, pero no está de más recordarla. Seguimos con el uso. Cuando lo que va entrecomillado constituye el final de un enunciado o un texto, debe colocarse un punto detrás de las comillas de cierre, incluso si delante de las comillas va un signo de cierre de interrogación, exclamación o suspensión. O sea, acá hay una cita directa, no está el horno para bollos, punto. Ahí hay una primera idea que está citada directamente. Con estas palabras zanjó la discusión y se marchó. Y acá volvemos a pasar al diálogo. ¿Dónde te crees que vas? Punto. Otra idea. Eso también estaba entrecomillado. Y lo que sigue no. Esa pregunta lo detuvo en seco. Narración. Y volvemos a pasar al estilo directo. Si pudiera decirle lo que pienso realmente, puntito, 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 porque sigue. También va entre comillas. Y luego volvemos a la narración. A Pedro no le resultaba fácil hablar con sinceridad. Si se fijan, acá estamos interrumpiendo el estilo directo, o sea, el indirecto con directo permanentemente. O sea, estamos interrumpiendo, intercalando los estilos, y cada vez que ocupamos el directo para hablar como si fuéramos un personaje, va la comilla inglesa en nuestro caso. En el caso que deba colocarse una llamada o nota, este es otro uso, que afecte a todo el texto entrecomillado, esta debe colocarse entre comillas de cierre y el punto. Esto es importante para las notas en los textos en los APA. Aquí hay una cita de nuevo de textos españoles antiguos.
señalaba que es muy discutido el posible influjo de las lenguas indígenas en la pronunciación del español de América. Historia de la lengua española. Y acá hay una diferencia entre el ejemplo de arriba y el ejemplo de abajo. El de abajo dice, si la nota solo hace referencia a la última palabra del texto entrecomillado, la llamada debe colocarse dentro de las comillas. ¿Qué quiere decir? Que en la nota anterior estás citando toda la nota. Y en la nota que viene, en la última, estás citando solo la última palabra, que en este caso es afirmar que el habla vulgar de Chile era principalmente español con sonidos araucanos, porque tú te quieres referir a los araucanos, no a todo el resto de la nota, que es principalmente español con sonidos araucanos, no, solo de los araucanos, y en este caso ahí el número se pone adentro de la cita y se cita el araucanos o mapuches, la lengua que hablaban los naturales de la antigua religión de Arauco en la zona central de Chile. Entre paréntesis, como ya les comenté, estos ejemplos son de la RAE. No sé si se acuerdan, pero en la primera clase discutíamos bastante de el tema de los acuerdos y los consensos y la RAE, y yo creo que les comenté que soy, dentro de mis áreas de especialidad, reportera dedicada a pueblos indígenas, medio ambiente y derechos humanos, y como reportera de temas indígenas, veo esto y me molesta un poco con la RAE, que hayan mantenido todavía el uso de la palabra los araucanos, que es el nombre que los españoles le dieron al pueblo mapuche, llegando al territorio chileno, y que se siga hablando de los araucanos y se tenga que escribir o contextualizar qué es un araucano. El araucano o mapuche, que entre paréntesis debería ser al revés, es la lengua que hablan los naturales de la antigua región de Arauco, en la zona central de Chile, que la región tampoco se llama Arauco. Bueno, allí es donde uno empieza a discutir y no sé si se acuerdan, pero alguno de los compañeros dijo que había como un criterio de imposición y yo le dije, bueno, sí, se le cuestiona la RAE que es de colonización. Creo que fue una compañera. Y ahí está un claro ejemplo de colonización. Voy a pasar a guiones en los pocos minutos que quedan. Ahí tenemos dos tipos de guiones. Mi pizarra está el guión cortito y el guión largo. Y uso de guiones. Primero definamos, como todo, como lo hemos venido haciendo en la clase, el guión o guión, hay dos definiciones. El guión 1 es un escrito que sirve de guía. Bueno, básicamente eso es un guión, por eso se llama guión. Un escrito que sirve de guía, es un signo ortográfico. Y esta primera definición lo que hace es explicarte que hay dos formas de escribir guión, con acento y sin acento. Y la primera forma tiene que ver con que el sin acento, el guión sin acento, tiene que ver con que la palabra deriva o viene de un diptongo y en la otra viene de un hiato y por tanto se divide, es bisílaba, entonces queda en guión. Esto es una explicación que tiene que ver con cómo evolucionó el lenguaje, pero básicamente la palabra se puede escribir de las dos maneras. Guión sin acento se ocupa en varias zonas de Hispanoamérica, especialmente en México se ocupa mucho, y en Centroamérica. Y al contrario, en otros países más latinoamericanos, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, también en España, se articula como con el hiato, y entonces resulta que la palabra tiene dos sílabas y es guión. Y como tiene entre medio la i, u y o, entonces se pone el acento, ¿sí? Eso básicamente. Y la definición 2 tiene que ver con el tipo de signo ortográfico, que es lo que les mostraba ahí arriba. Es un signo ortográfico que no debe confundirse con la raya. Ambos se representan por medio de un trazo horizontal, pero el guión es de una longitud sensiblemente menor a la raya. Para que sepamos cómo se llaman, eso es un guión, eso es una raya. Son distintos. Y los usos. El guión es interesante porque se ocupa tanto para unir conceptos como para separar conceptos. Y ahora vamos a ver los tipos de usos que tiene, así como frecuentes del habla diaria en cada uno de los dos tipos de uso. Pero es una figura interesante porque une conceptos en uno, los fusiona y también los separa y los categoriza. Es bien interesante como un recurso ortográfico estilístico o prototipo textual. Bueno. Me fui. Típico de profe. Ahí está. Para
unir, primero veamos los usos de unir. Nombres o gentilicios, no sé si han escuchado como los apellidos que van unidos, o los nombres que van unidos, así como María Fernanda Guión, que se ocupaba mucho antes, ahora en América Latina no se ocupa porque en los países latinoamericanos hay mucho doble o triple nombre, entonces como las teleseries venezolanas, José Antonio, bueno, ya no se unen con Guión, pero los apellidos se sigue siendo mucho, por ejemplo ahí está Sánchez Cano, como ejemplo. En nombres, para establecer relaciones, el enfrentamiento Ríos-Masú, por ejemplo, en el caso de un partido de tenis de hace unos 15 años, podría ser. No sé en qué está ahora el chino Ríos. En fin. Pero para plasmar una relación. Acá hay una relación, si bien es de confrontación, Ríos-Masú, pero es una relación que se da. Se habla del partido Ríos-Masú. O cuando se habla de un matrimonio, como eso lo han visto, bueno, tiene más que ver con los apellidos. Para la unión de los apellidos, no sé, mi pareja es Jara y yo soy Correa, así que se dice los Jaras Correa. Y que también se cuestiona bastante si debiera ir el nombre de la mujer o el hombre primero, etcétera, 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 por temas de culturas machistas y patriarcales, pero más allá de eso, sirve para hacer la relación de la unión. Para unir dos gentilicios son cuando te refieres a procedencias de personas de distintos lugares, pueden separarse con guión o escribirse unidos sin guión, como por ejemplo ahí aparece hispano-romana, o franco-canadiense, o navarro-aragonés, que es como normalmente se escribe sin guión, pero tampoco sería raro ni atentaría contra las reglas de ortografía y de la gramática poner hispano-romano, franco-canadiense, navarro-aragonés. En el caso de los sustantivos, ojo que si se acuerdan del colegio, el sustantivo en la oración se llama el nombre. Cuando a ti te preguntan, ¿qué parte de la oración te refieres? Cuando te refieres al sustantivo, es a la parte del nombre. Entonces, allí arriba tenemos los nombres literal, y abajo estamos hablando del nombre, de los sustantivos. Y ahí se ocupa para crear compuestos mediante la unión de dos sustantivos, donde el segundo modifica el primero. Por ejemplo, viviendas puente. Porque viviendas puente. Nosotros tenemos otro concepto acá, que es como la casa Chubi. Cuando, no sé si se acuerdan de eso, en algún momento se hicieron unas viviendas sociales que eran muy malas, y no me acuerdo cómo se llamaban. Y después de esas, que eran muy malas, vinieron las casas Chubi, que eran chiquititas también, viviendas sociales, de una política pública, pero pintadas como de distintos colores, y de colores así como verde, amarillo, naranjo, como un paquete de Chubi, entonces le decía las casas Chubi. Bueno, en estos casos, el segundo sustantivo determina las condiciones del primero. O sea, si son viviendas puentes, son viviendas que permiten transitar a otro lugar. Si son casas Chubi, son casas pintadas de colores. ¿Sí? La segunda idea determina características de la primera. El otro es para establecer relaciones entre conceptos, que pueden ser fijos, coste-beneficio, o circunstanciales, conversaciones gobierno-sindicato, por ejemplo. Acá se dice que son fijas porque una parte no subordina a la otra. Por ejemplo, el coste-beneficio. ¿Qué es más importante, el coste o el beneficio? Se da una relación ahí. El precio-calidad también, por ejemplo. Precio-calidad, ¿qué es más importante? Tú buscas un equilibrio entre esos dos conceptos. Unas conversaciones gobierno-sindicatos, que si bien el gobierno eventualmente tiene más poder, porque esto no alude al poder, sino que alude a la relación entre los conceptos, debieras entonces, el gobierno y los sindicatos tienen el mismo peso en esa conversación, aunque en la teoría, en el poder, eventualmente no lo tengan. Pero se entiende mejor la idea quizá con coste-beneficio, con precio-calidad, etc. Bueno, también para unir dos sustantivos que tienen un mismo referente, el director presentador del programa anoche nos dio la instrucción que eso también pasa, gente que tiene más de un cargo, no sé, era en algún momento periodista, subeditora. O sea, muchas veces presentan así a las personas y también se ocupa. En temas de adjetivos, que ya ahí tenemos los adjetivos calificativos, que son los que brindan de una cualidad de un objeto,
En los calificativos, por ejemplo, para aplicar conjuntamente un sustantivo a dos adjetivos calificativos o relacionales, por ejemplo, cuando tú haces un análisis, que no lo dices, ese es el sujeto, y acá vienen los calificativos, lingüístico, literario. Los dos tienen el mismo peso y los dos califican directamente al nombre, al sustantivo. Ahora, la elección, está en paréntesis cuadrados porque supuestamente no se ve, está como tácito en la oración, la elección teórico-práctico. Los cuerpos técnico-administrativos, ¿sí? O sea, son dos tipos de atributos centrales que tiene un nombre, que en este caso no se ve, un nombre, un sustantivo. O también cuando se da un prefijo antes de una sigla o una palabra que comienza con mayúscula, por ejemplo, anti-OTAN o anti-Mussolini, o siendo más contingentes, anti-Trump. O sea, la primera palabra viene con mayúscula, pones un guión. También se ocupan para hacer vínculos conceptuales entre letras o palabras o números, o prefijos o más números, como un modelo de avión, el DC-10, o el Barcelona 92, en el caso de los Juegos Olímpicos. Esta parte debió estar calipsita. Vamos a aprovechar al tiro de editar. Guardar. Ya. O la sub-18, que es como un ejemplo quizá más directo, la categoría deportiva, o el Super 8, que es un tipo de película de cinta. Y así. Vinculan elementos conceptuales entre números, letras, números, palabras, números, que no tendrían por qué estar vinculados, pero que sirven principalmente para categorizaciones. Y también con fines estilísticos, cuando se desea hacer hincapié en el valor semántico, o sea, en el sentido de un precomponente, o sea, de un componente anterior. Por ejemplo, constituyen una presentación mágica, presentación o representación. Eso se ocupa, ese texto, ese ejemplo viene de una obra musical que analiza las obras musicales. Entonces, si bien pre-representación normalmente no debiera llevar guión, ahora como está explicando que hay una presentación mágica y quiere subordinar el elemento y hablar del sentido de las cosas, entonces pone pre-guión, presentación, re-guión, representación. Y para vincular palabras de quien escribe, sea para presentar como un todo unitario. Me perdí yo ahí. Para vincular palabras de quien escribe, que quien escribe desea presentar como un todo unitario. Este uso es particularmente frecuente en los textos filosóficos. Esto es cuando, por ejemplo, su profesor de filosofía, bueno, acá hay un ejemplo de Sartre, se refiere al ser para sí o el ser para otro. Como que son varias pequeñas ideas que se juntan, el ser para sí mismo o el ser para otro. Se ocupa muchísimo en filosofía. Y siguiendo con los usos, ahora está la segunda parte que yo les decía al principio, que no son los conceptos para unir, sino que son los para separar. ¿Cómo podemos separar con guión? La primera es separar números. Designar un espacio entre uno y otro, ya sean números arábicos, que son estos que se escriben con letritas, o romanos. Por ejemplo, cuando separamos las páginas decimos de la 23 a la 45. O los siglos, acá dice del 10º al 12º. Esos son como los usos clásicos en número. Pero también se ocupa, por ejemplo, bueno, y este es un uso muy menor, pero se los puse igual por si acaso lo ven, para que no le echen la foca a la abuelita, que es para separar parejas o tríos de cifras que componen los números de teléfono, porque bueno, hoy día nadie se acuerda mucho de su número de teléfono, porque yo siempre digo, uno no se llama a sí mismo, pero antes tú te tenías que aprender los números de todo el mundo, entonces ocupaban muchas técnicas mnemotécnicas para poder aprenderse los números, y entonces entre eso está separarlos para no aprenderte 7 números de una, separarlos de a 3, o 3, 3, 1, o 3, 2, 2, o 2, en fin. Y en la antigüedad se solía poner guión para hacer esas separaciones en los números de teléfono, y hoy día ya no se ocupa, se pone el teléfono así tal cual, y bueno, está difícil que alguien se lo aprenda. Y como signo de división de palabras al final de cada línea, si ustedes van al prehispánico de duda, esta parte es súper larga y eventualmente un poquito engorrosa, la de las separaciones.
y esta parte tiene que ver con cortar palabras, como dónde tú cortas una palabra cuando se te acabó la hoja y quieres seguir escribiendo. Y entonces yo como que hice un pequeño resumen para que ustedes tuvieran a mano de cómo cortar palabras, y entonces se recomienda no dividir las palabras de solo 4 letras, o sea, si uno tiene palabras de 4 letras, país, se recomienda no dividir la palabra país en país, porque te van a decir que está mal esa división. Se procura evitar que al dividir una palabra queden al final o al principio del renglón 2 sílabas iguales, como me dijo que, guión, iría al cine. Ah, perdón, lo leo de nuevo. Se procura evitar que al dividir una palabra queden al final o al principio del renglón 2 sílabas iguales seguidas. Como me dijo que quería ir al cine, pero si uno la corta es, me dijo que quería ir al cine, entonces no debería quedar el que. Entonces uno debería poner, me dijo que, y abajo iría al cine, para no cortar la palabra y que no quede el que. ¿Sí? Bueno, es preferible no dividir con guión de final de línea las palabras procedentes de otras lenguas, a no ser que se conozcan las reglas que son vigentes para esa lengua o para ese idioma. Esto yo creo que es como bien importante porque tiene que ver con lo que hablamos en algún momento, creo que fue la primera clase también, bueno, no ha habido más, con esto de que cada país ve qué hace con las palabras de las lenguas extranjeras, y que nosotros muchas veces las dejamos tal cual, pero por ejemplo los argentinos dicen colgate por Colgate, nosotros le decimos Colgate a la pasta, no le decimos colgate, o colgate es otra cosa, ¿no? Igual como colgate. Bueno, los argentinos están acostumbrados a hispanizar todo, y nosotros más bien repetimos en el inglés, y no es buena idea en general, y esto es un lineamiento así como de la Real Academia, que en el caso de los guiones tú te des el permiso de cortar palabras donde no sabes qué van y no sabes qué tipo de gramáticas tienes si vienen de otros países. O sea, cortar una palabra en alemán no vas a tener idea dónde van las sílabas o cómo cortarla, así que se sugiere no cortarla. Evitar las particiones que generan malsonantes. En Chicago, por ejemplo, Chicago, porque te queda el cago aparte, entonces como que, qué feo. Malsonantes le ponen como de mucha diplomacia, pero evite cortar palabras donde cuando usted la corte quede como una palabra vulgar. O puedan dar lugar a malentendidos. Esta me parece más importante aún que el tema de la vulgaridad, pero el otro igual evítelo si quiere, pero este es importante. El gobierno no aprobó la ley. Porque si tú cortas y pones el gobierno y abajo pones no aprobó la ley, puedes inducir a la confusión de que el gobierno no aprobó la ley, y no estás diciendo eso, estás diciendo que sí la aprobó. ¿Se entiende? Miren, miren la pantalla. El gobierno, si uno está así, el gobierno, corté. Se leería un poco así. El gobierno no aprobó la ley. Y si tú estás leyendo rápido, es como el gobierno no aprobó la ley, pero no estás diciendo eso, estás diciendo lo contrario, porque esta palabra está cortada, entonces es el gobierno aprobó la ley. ¿Se entiende? Eso es súper importante a la hora de cortar las palabras. O sea, de hecho, si ustedes tienen una palabra en esas condiciones y alguien entiende mal, no va a ser culpa del malentendedor. Eso es culpa del escritor. Y bueno, la última es que cuando hay un párrafo final, la última línea del párrafo, esa no debiera tener menos de 5 caracteres sin contar el signo de puntuación que corresponda. O sea, tienes texto, 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 texto y pusiste país, punto, dale, estás al límite de la regla. A todo esto de país, la palabra de 4 letras. Pero menos que eso, no. O sea, si tú quieres poner, ya tienes un texto, 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 y no se había sentido representada aún, punto. Ese aún, más el punto, serían 4 letras.
Y eso hay que evitar hacerlo, porque normalmente cuando eso pasa, se ve, estos son temas de reglas, pero las reglas responden a la praxicidad, y eso es por el tema de praxicidad y que simplemente se puede perder lo que tú estás queriendo decir o perder la última palabra. ¿Sí? Esto, como les cuento, es un resumen que yo hice de las reglas que son mucho más largas y que se las quiero dejar así en la PPT para que lo puedan tener de referencia y todo. No significa que se tengan que aprender todo esto de memoria, por favor, no, por ningún motivo. Pero es para que lo puedan ir consultando, reconsultando y afinando sus formas de escribir. Vamos a dejar un ejercicio para la próxima clase. Ya me quedan 5 minutos, ocupé todo el tiempo de clases. Ya, muy bien. Pero el ejercicio para la siguiente clase, como les decía al principio, es importante que por favor hagan los ejercicios, entendiendo que cada uno tiene dificultades o distintos tipos de niveles de integración a las tecnologías, pero manténganse comunicados conmigo para ir revisando el material e ir poniéndose al día. Este es el ejercicio número 3. En una hoja, ideal que sea de computadora blanca, les decía, para facilitar la corrección, pero si no tienen, puede ser una hoja de cuaderno normal, con el lápiz más visible que tengan, o sea, porfa no me escriban así como el mina típico, salvo que sea el único lápiz que tengan, traten de que sea como un marcador así, porque estos tú los marcas y se me fue la cámara, ahí, y se ven bastante bien. Tratemos, siempre tratemos, no estoy exigiendo nada, en la medida en la que puedan. Entonces, ojalá una hoja en blanco, en el lápiz más visible, con la mejor letra que pueda, por favor, porque no voy a leer textos que no entiendo. Es importante que entreguen textos que se puedan entender. Elabore un texto de tema libre con un pie forzado. Tema libre, lo que ustedes quieran. En media plana de la hoja vamos a desarrollar el tema como si fuera una narración, y en la media plana de la hoja siguiente como si fuera un diálogo. Los textos deben tener un título, que puede ser el mismo o distinto, lo dejo a su criterio. No olviden escribir su nombre y la fecha en la que realizaron el trabajo, y usen los elementos que hemos aprendido en clase, básicamente la narración, el estilo, el tono, el uso de comillas y guiones, y la información que estuvimos revisando anteriormente. Sáquele una foto, la envía, ojalá con su celular, la envía por correo a mi correo, paula.correa.a, y la fecha de entrega tentativa, sí, es el martes 5 de mayo a las 12 horas. Lo que puedan cumplir, por favor cumplan con los plazos y con los horarios. Siempre en sus trabajos y en su vida profesional se van a dar cuenta que lo aprecian mucho, el cumplimiento y la puntualidad es súper importante. Entonces vamos trabajándolo desde ya. Pero bueno, si es que no pueden, si tienen impedimentos, por favor avisen, manténganse en línea y todo, y vamos flexibilizando, porque aquí lo importante no es pasar información solo por pasarla, sino que también vayan ustedes aprendiendo. Y bueno, para cerrar, la próxima clase vamos a ver gerundios y adverbios, y algunos de los errores más frecuentes que la gente cuando escribe comete respecto a ellos, y por lo mismo les digo que se vayan metiendo ya en el tema de las conjugaciones verbales, o recuerden lo que vieron en el colegio, porque uno en el colegio ve esto muchas veces, porque va a ser una buena base. El diccionario prehispánico de dudas de la Real Academia, que es lo mismo que ocupamos para el uso de comillas y guiones, les sirve también para esta unidad. En los apéndices del prehispánico tiene los modelos de conjugación verbal. Pueden llegar por una búsqueda simple en Google, ustedes ponen tiempos verbales o modos o modelos de conjugación verbal, y les debería aparecer la dirección que es como rae.es, en DPD, ayuda a modelos de conjugación verbal. Esto para pasar a recordar también infinitivo, gerundio y participio, que es de donde viene toda esta información, de forma más ágil la siguiente clase, y que vayamos derecho a los errores. ¿Cómo podemos evitar los errores que se producen producto de estas conjugaciones? Y los podamos corregir inmediatamente sobre la marcha. Sería todo, me queda 1 minuto de clases, les dejo, espero que nos podamos ver pronto y que tengan muy buen fin de semana. Adiós.